Hola y bienvenidos a este primer episodio de SimCity, el canal dedicado al análisis de símbolos del universo y de la humanidad. A modo de introducción, quisiera comenzar con algunas de las corrientes semiológicas que se han dedicado al estudio y análisis de los símbolos y signos. En primer lugar, un símbolo corresponde a una representación visual de una idea o un concepto determinado bajo una convención. Bajo este principio existen dos corrientes principalmente. La primera, que es la triada, utilizada por Roland Barthes o Charles Peirce, en el cual un símbolo se compone por un representamen, que es aquella idea que se quiere representar, está el objeto, que es aquello que está representado de manera física o visual, y finalmente el interpretante, que es aquella persona que lo interpreta en base a sus propios fundamentos. Es debido a esta última característica que un símbolo puede tener infinitas interpretaciones. Tomemos como ejemplo la pintura del artista belga René Magritte. Esta no es una pipa. Si bien la pintura refleja evidentemente una pipa, pero el texto lo contradice, ¿por qué esta discordancia? Esto se debe a que esta pintura es solo una representación de un objeto, un representamen de una pipa. El objeto en sí serían los trazos contenidos junto a esta pintura, mientras que su interpretante sería lo que sea nosotros queramos pensar en base a lo que Magritte haya querido interpretar junto a la obra. La otra corriente a la cual voy a hacer referencia es la de Saussure, en la cual un signo o símbolo se divide únicamente en un significante, que es la parte material o visual, y el significado, el cual es otorgado mediante un consenso. En esta corriente es la que se basa la mayoría de los diccionarios y en las cuales se va a basar este canal. Luego de esta pequeña introducción, como primer símbolo de este canal quisiera hablar sobre el símbolo primordial, el primer símbolo creado por el hombre o por el universo. Para darnos una idea de cuál es el símbolo más antiguo, veamos estos cuatro casos. Una pintura parietal de más de 37.000 años, la escritura cuneiforme del 2700 a.C., el crismón de Constantino de alrededor del 313 después de Cristo, o un huevo. Si aún siguen con la duda, permítanme dejarlos aún más en la duda, preguntándonos ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Para resolver este enigma, revisemos lo que las culturas han dicho sobre el origen o concepción del universo a través de la historia. Tenemos la serpiente Ofión de la mitología griega, enrollada alrededor de un huevo que contiene el principio de todo lo existente. En la imaginería cristiana está el huevo cósmico, representado en un códex medieval. En las culturas africanas, como los dogones de Mali, visualizaban el mundo y el universo como un huevo. Acá hay una imagen de la radiación del fondo de microondas, que es una representación gráfica del eco que causó la explosión del Big Bang, con forma de huevo. Y finalmente tenemos a un embrión dentro del útero materno, el cual tiene forma de huevo. Es por esto que más allá de qué, quién o cómo se creó el universo y la vida en ella, hace que el huevo sea el símbolo prístino, aquel que primero fue creado para representar todo lo existente. Finalmente, a partir del huevo, si bien es una fuente de proteínas, es un símbolo filosófico, ya que cuando un huevo se rompe desde afuera, la vida acaba, pero si el huevo se rompe desde adentro, la vida inicia. Si te gustó este huevo, suscríbete acá abajo. Estaré subiendo material todas las semanas. Y si quieres que hable sobre algún símbolo en particular, escríbelo acá abajo en la caja de comentarios. Muchas gracias.